El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa. Oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que ha comido tus bienes, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, el Evangelio de hoy que ya conocemos, esta parábola del Hijo Pródigo, o la parábola mejor del amor misericordioso del Padre de Dios. Podría esto ayudarnos a reflexionar, sobre todo en estos momentos que está viviendo pues toda la humanidad. El hijo menor le pide, ¿no? Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, se alejó de la casa de su padre y allí derrochó, malgastó su fortuna viviendo perdidamente, lejos de Dios, lejos de su padre, mejor dicho. Es una imagen del pecador que se aleja de Dios y vive perdidamente. ¿Y qué le hizo luego recapacitar? Cuando lo hubo gastado todo de esa manera irreflexiva, vino por aquella tierra un hambre terrible. Se acabó toda la comida, imagínense, ¿no? No había comida, vino un hambre terrible. Y empezó a pasar necesidad. Y fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Y quería comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y eso le ayudó para recapacitar. Dice, recapacitando entonces, es decir, entrando dentro de sí, reflexionando. El pecado nos hace estar fuera de nosotros. Reflexionando, entrando dentro de sí, recapacitando, a causa de esta hambre que había en aquel país, en aquella tierra. Dios se valió, pasando al plano sobrenatural, se vale de estas cosas para que recapacitemos, para que volvamos a Él, que como Padre misericordioso nos espera con los brazos abiertos. El Hijo recapacitó, etcétera, se convirtió y volvió donde su Padre. Y su Padre, cuando todavía estaba lejos, lo vio. Señal de que el Padre siempre estaba pendiente de su Hijo. Y se conmovió y echando a correr, qué bonito, se le echó al cuello y se puso a besarlo, ¿no? Así nos trata Dios cuando volvemos a Él, ¿no? Y su Hijo se había ido, ¿no? Vuelve así, de esa manera, con harapos, ¿no? Sucio, ¿no? Pues su Padre lo vuelve a recibir como hijo. Sacad enseguida el mejor traje y vestirlo, ponedle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo y celebremos un banquete. Porque este hijo mío, qué bonito para su padre, era todavía su hijo, es su hijo todavía. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Unas palabras de Chiara Lubich comentando el último versículo de este Evangelio, cuando el hijo mayor se acerca y no quiere entrar, pregunta a uno de los mozos, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿No? Es tu hermano que ha vuelto y no quiere entrar, se indigna. ¿Cómo mi padre ha recibido a este hijo suyo que se ha comido todos sus bienes en una mala vida, con malas mujeres? ¿No? Y no quería entrar. ¿Y qué le dice el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Había que hacer fiesta y alegrarse. Y comentaba esta Chiara Lubich, sin duda conoces esta frase
que se encuentra al final de la parábola del Hijo Pródigo, que quiere manifestarnos la grandeza de la misericordia de Dios. Concluye todo un capítulo del Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, en el que para ilustrar el mismo argumento Jesús narra otras dos parábolas, la oveja perdida y la dracma perdida. Estas palabras son una invitación que Dios te hace a ti y nos hace a todos los cristianos, para que junto con Él gocemos, festejemos y participemos de su alegría, porque el hombre pecador que estaba perdido ha vuelto, lo hemos reencontrado. En la parábola, el Padre dirige estas palabras al Hijo mayor, con quien había compartido toda su vida, y que al llegar después de un día de duro trabajo, se niega a entrar en la casa donde se festeja el regreso de su hermano. De la misma manera como salió al encuentro del hijo perdido, el Padre sale al encuentro del hijo fiel y trata de convencerlo. Resalta el contraste entre los sentimientos del Padre y los del Hijo mayor. El Padre tiene un amor sin medida y quisiera que todos compartieran su gran alegría. El Hijo mayor, lleno de desprecio y de celos hacia su hermano, a quien ya no reconoce como tal. De hecho, hablando de él, dice: ese hijo tuyo que malgastó tus riquezas. El egoísmo siempre separa, ¿no? El amor no. ¿Qué le dice el Padre? Deberías alegrarte porque este hermano tuyo el amor y la alegría del Padre por el Hijo que ha regresado evidencian aún más el rencor del otro, rencor que muestra una relación fría y podríamos decir falsa incluso con el mismo Padre. A este hijo le interesa el trabajo y el cumplimiento de su deber, pero no ama al Padre como tal. Más bien se diría que le obedece no como a un padre, sino como a un patrón. Con estas palabras Jesús también nos avisa de este peligro que podemos correr, el de conducir una vida en la que aspiramos a ser personas de bien, en la que buscamos nuestra perfección, pero ¿cuántas veces caemos en juzgar a los demás como menos perfectos que nosotros? De hecho, si estás aferrado a la perfección, dice Chiara Lubich, te construyes a ti mismo sin Dios, te llenas a ti mismo, estás lleno de admiración por ti, haces como el hijo que se quedó en la casa, que enumera al Padre todos sus méritos. Hace años que te sirvo, jamás desobedecí una sola de tus órdenes. Con estas palabras Jesús va contra aquella actitud por la cual la relación con Dios estaría basada únicamente en el cumplimiento de los mandamientos. Pero este cumplimiento no es suficiente. También la tradición hebraica es muy consciente de esto. En esta parábola Jesús subraya el amor divino y hace ver cómo Dios, que es amor, da el primer paso para acercarse al hombre sin tener en cuenta si se lo merece o no. Dios quiere que el hombre se abra ante Él para poder establecer una auténtica comunión de vida. Naturalmente, como comprenderás, el mayor obstáculo para Dios, amor, es precisamente la vida de quienes acumulan acciones, obras, mientras Él quisiera su corazón. Qué bonito. Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestro amor.
Con estas palabras Jesús te invita para que frente al hombre pecador, a quien el buen cristiano juzgaría mal, tengas el mismo amor sin medida que el Padre tiene por él. Jesús te llama a no juzgar con tu medida el amor que el Padre tiene por cualquier persona. Al invitar al Hijo mayor a compartir su alegría por el Hijo que ha regresado, el Padre te pide también un cambio de mentalidad. Prácticamente debes acoger como hermanos también a aquellos hombres y mujeres por los que sentirías solamente desprecio y superioridad. Esto provocará en ti una verdadera conversión, porque te purifica de la convicción de que eres mejor que los demás. Te libera de la intolerancia religiosa y te hace acoger como puro don del amor de Dios, la salvación que Jesús obtuvo para ti. La actitud del hijo menor, que podríamos decir que pecador era, que como malgastó el dinero y todo, ¿no? Pero todavía pensaba, tenía todavía presente la imagen del Padre. Por eso, qué bonito, me pondré en camino, me levantaré, me pondré en camino. Hay que ponerse en camino, qué bonito. Nuestra vida tiene que ser un continuo caminar hacia Dios. Me pondré en camino a donde está mi Padre. Qué bonito. Y le diré, Padre. De alguna manera, el hijo menor no había perdido todavía esa confianza. Por más que haya caído en pecados graves, no había perdido todavía la confianza en su Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, etc. En cambio, el hijo mayor ni siquiera le dice Padre. Mira, le replica a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. No aparece la palabra Padre. No le dice Padre. En cambio, el hijo menor sí. Confiemos en Dios, queridos hermanos, aunque hayamos caído en lo más profundo del pecado, Dios sigue siendo nuestro Padre. Vayamos a Él, pongámonos en camino hacia nuestro Padre Dios.